¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy esperando a Laura Casares, que vamos a presentaros nuestra nueva propuesta para esta temporada, van a ser astroconstelaciones cuánticas. Y ahí está Laura. Esta propuesta y el porqué de este giro a esta nueva edición de constelaciones, ¿no? Y qué podemos encontrar allí. Hola, Laura. Hola. Hola desde Hola. Madrid. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí se ve bien, ¿no? Sí, yo creo que se ve y se escucha bien. Bueno, si hay algún tema, comentárnoslo, pero ¡ah! No sabéis lo que me ayudáis las dos. Ay, muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Qué bien. Hoy hacía ya un tiempecito, ¿eh? Que no nos conectábamos así en live. También ha pasado todo el tiempo, bueno, el verano, ¿no? Las vacaciones, un poquito la desconexión, ¿no? Yo creo que, bueno, yo por lo menos he necesitado mucha desconexión para poder... Ah, Laura, saludos desde Boston. Qué bueno. Pues eso, ¿no? Esa desconexión que a menudo es necesaria para luego volver con ganas y con energía, ¿no? A retomar lo que es la rutina, ¿no? El curso escolar, todas estas cosas, ¿no? Sí. Y queríamos aprovechar, como claro, todo es cambio, queríamos, pues nos gusta, ¿no? Intentar como ir cambiando estrategias un poco y esto era algo que llevamos pendiente hace tiempo, ¿no? Que queríamos hacer, pero no terminaba de definirse y ha llegado un poco el momento. Ujú. Entonces, la propuesta es, bueno, dar un giro a las constelaciones cuánticas, que bueno, Laura habéis escuchado mucho mencionar y nuestras publicidades el tema de las constelaciones cuánticas y vamos a ver, nos va a contar Laura en qué consiste exactamente, por qué se llaman así, pero a esas constelaciones cuánticas y siguiendo también un poco la escuela de Brigitte Saint-Pétier, ¿no? Por un lado vamos a abrir más lo que es las constelaciones de campo, que también nos contarás más sobre esto, y por otro lado el introducir algo que me encanta, las astroconstelaciones. O sea, la idea es un poco, pues, el ver la energía del momento, qué astros están activos y poder constelar posiciones astrológicas, ¿no? Porque además eso, pues, nos va a llevar a que o sea, podemos hacer procesos sin tomarlo tan personal, ¿no? ¿Verdad, Laura? Sí, 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 tal cual. Bueno, vamos a explicar un poquito, ¿no? El origen de las constelaciones, en qué consiste, las preguntas que tengáis las podéis ir realizando. Pero bueno, que entendamos que las constelaciones es una herramienta viva, o sea, es una herramienta que va evolucionando, bueno, igual que otras disciplinas, ¿no? Las disciplinas van evolucionando, ya sabemos que la ciencia va evolucionando, la medicina va evolucionando, todo, ¿no? Todo está en constante evolución. Y las constelaciones también están siempre en constante evolución. Se iniciaron, no sé, hace unos 40, 50 años, quien ha sido el precursor o el que ha tenido más nombre en empezarlas ha sido Bert Hellinger, un psicoterapeuta alemán. Alrededor de él ya habían empezado, ya habían indicios, ¿no? de otros terapeutas que habían empezado con esta herramienta y sobre todo se trata de una herramienta de campo, ¿no? De observar qué ocurre, ¿no? O sea, eso lo vemos constantemente, ¿no? Que es observación, observar qué ocurre y intervención, por así decirlo, ¿no? Entonces, las constelaciones empezaron sobre todo con las familias. O sea, bueno, de hecho, Bert Hellinger él fue misionario en África y observó, sobre todo ahí en las tribus y sí, sobre todo en las tribus originarias de África, pues ciertos patrones, ciertas reglas, ciertos órdenes en cómo se relacionaban, ¿no? los clanes y las tribus. Y de ahí, pues poco a poco bueno, observando, ¿no? Haciendo intervenciones y observando. Entonces, empezó sobre todo con constelaciones familiares, ¿no? Ya sabemos, bueno, al principio, por ejemplo, venía el consultante y venían también su familia, ¿no?
a la consulta y se hacía con esas personas. Luego, por ejemplo, en una de las constelaciones que se hizo, pues no podía estar el familiar en cuestión, fuera quien fuera, y se puso a alguien para representar a ese familiar, ¿no? Que es lo que hacemos ahora. Entonces ahí se descubrió que la energía se puede sentir igual, o sea, no hace falta que esté la persona, sino que la energía se siente, ¿no? El representante, ya sabéis, hay clientes que vienen a constelar su tema y el representante lo que hace es que se coloca en la energía que el constelador indica, que puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser algo más abstracto. Y aquí creo que es interesante describir un poquito qué significa campo, ¿vale? Entonces, hay unos estudios hechos por un biólogo inglés que se llama Rupert Sheldrake sobre la consciencia de campo, ¿no? Que en realidad es también de lo que hablaba Jung, del inconsciente colectivo, ¿vale? Entonces, todo grupo humano, ya sea un clan, una tribu, una familia, gente en una oficina, un grupo de amigos, todo grupo humano, sobre todo que tiene algún tipo de cierre en tanto en cuanto, digamos, son estos los miembros, se genera un campo y ese campo tiene la información de historias que han pasado además de en esos miembros en común, ¿no? Entonces es el campo de conciencia colectiva de un grupo determinado de personas que además eso con la intención, y esto es lo que esto también se hace en PNL, programación neurolingüística, cuando se hace el ejercicio de las sillas, de cambiarte de un lado para otro, lo que estás haciendo también es un poco esto, ¿no? O sea, con la intención diriges qué es lo que vamos a desplegar en este campo de información de este grupo que hay aquí, ¿no? Por así decirlo. Exacto, sí, es el campo morfogenético y de hecho, por ejemplo, uno de los ejemplos que pone Rupert Sheldrake es que, por ejemplo, las vacas, ¿no? Pues en Estados Unidos, para que las vacas no se escaparan, empezaron a poner hilo, el hilo electrificado, ¿no? Y al principio, bueno, claro, al principio las vacas se chocaban contra el hilo electrificado, contra las vallas, hasta que se dieron cuenta que no era seguro, o sea, que no tal. Y entonces, exacto. Esa información se transmitía a través de las otras vacas. Sí. Y de hecho, por pertenecer a la misma especie. A la misma especie. E incluso en Europa, cuando empezaron a poner esas vallas electrificadas, las vacas ya tenían esa información. De hecho, también lo podemos observar, o sea que, como observáis, las vacas de Estados Unidos no hablan con las vacas europeas, ¿no? Pero la información se transmite. De hecho, esto lo podemos ver con los bebés que nacen ahora, hoy en día, que cogen los dispositivos y automáticamente, o un libro, y hacen así, ¿no? Porque ya han pasado a la era digital. Yo creo que cuando nosotros éramos pequeños no se nos ocurriría hacer algo así, ¿no? O incluso, pues bueno, hemos tenido el tema de la época del corona y muchos bebés se acercaban a sitios y querían hacer así como para sacar gel desinfectante. Entonces, eso es esa información que se traspasa del colectivo sin que haya una comunicación verbal, ¿no? Y con inventos y descubrimientos científicos pasa un montón también. Exacto, que se inventa el mismo. O ¿no os habéis fijado también con las películas? Que de golpe, ¡pum!, aparecen 2 o 3 películas sobre el mismo tema y a lo mejor una está producida en Estados Unidos, la otra en Europa y la otra en Asia. O sea, eso pasa mucho también, ¿no? Como que de golpe un tema se pone de moda, ¿no? Y está como en diferentes. O las modas, ¿no? También. Y pensar que, por ejemplo, hoy en día sí que es verdad que con social media y las redes la información llega muy rápido, pero antes no. Y esto pues se observa también, sobre todo, lo podemos ver en lo de los animales, ¿no? Entonces, el campo o sea, por un lado está el campo morfogenético, que es la información que vamos recibiendo de nuestros ancestros y del colectivo. Por otro lado, es cuando hablamos también del campo, es el campo que creamos cuando estamos haciendo una constelación. Significa que ponemos la intención, ¿no? Ponemos la intención y las personas que están allí generan el campo. Y si vamos a constelar un tema en concreto, pues la energía, el campo, va a mostrar lo que es necesario en ese momento. Por eso decimos
que el campo muestra significa que la energía a través de las personas que están representando, pues pueden observar qué es lo que sucede en esa constelación. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema de por qué familiares y luego cuánticas, pues eso, primero era todo temas familiares, con las familias, todo relacionado en la familia. También la manera de constelar era diferente porque se habían observado las leyes sistémicas, ¿no? El orden, el dar y el recibir. La exclusión vino después. Y, por ejemplo, con el tema del orden, pues que todo tiene un orden y todo tiene un orden jerárquico, pues el constelador hacía representar, por ejemplo, a mamá, papá, hermanos, etcétera, y se observaba el desorden y luego el constelador pedía que se pusieran los representantes en orden para que el cliente pudiera observar cuál es el orden correcto, ¿vale? Eso tú también lo has vivido, ¿no? Hace años, ¿no? En constelaciones, y todavía hay muchas personas que constelan así. El tema es que ahí ha habido también una evolución, sobre todo en el 2006, fue cuando a partir del 2005-2006, fue cuando Bert Hellinger empezó a hablar de las constelaciones cuánticas. Y lo que se refería era a que el constelador tenía que intervenir lo mínimo posible. O sea, dejar que la energía se colocara como se tuviera que colocar, aunque no fuera la solución perfecta, porque tampoco vamos a buscar eso, ¿no? Vamos a buscar que en una constelación buscamos, o lo que se intenciona, es que la energía se mueva, pero que no se mueva a nuestro gusto, ¿no? Claro, Sí, porque es muy fácil que el humano con su ego y su mente diga, tiene que ser por aquí, que se sanen todos, que sea todo bonito, que se amen al final. Y pues sale, exacto, exacto, ¿no? Y ahí es donde aparece muchísimo, y yo, pues bueno, Brigitte, la verdad es que recalca esto, creo que en todas las charlas, en todas las formaciones, y es el honrar y respetar el destino de cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes poner una imagen final bonita, por así decirlo, ¿no? O como las películas de Disney con su final feliz, pero de esa manera tú no estás respetando el destino de esa persona. Y el destino, que esto es algo que últimamente yo lo estoy como, ya sabéis, ¿no? Esto va por capas, ¿no? Es como que escuchamos la información, pero como que las fichas van cayendo a medida que vas creciendo, que vas evolucionando, ¿no? Entonces, el respetar el destino, o sea, que alguien esté enfermo es un destino. Entonces, sanar eso a lo mejor no está dentro de los planes de ese alma. Entonces, ¿qué pasa? En una constelación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que, por ejemplo, el cliente observe de dónde viene el origen de ese malestar, de esa enfermedad, pero no vamos a intervenir. O sea, hoy leía también, ¿no? un texto de Bert Hellinger y era como las constelaciones no sanan. O sea, lo único que hacemos es acompañar. ¿Por qué? Porque si tú tienes la intención de sanar, de curar, llámalo como sea, ¿vale? Estás interviniendo en el destino de esa persona. claro. Claro, y yo te diría más, o sea, yo lo que veo, o sea, yo he participado, ya sabes, en un montón de constelaciones tuyas y anteriormente más gente, ¿no? Y lo que, para mí, la forma en que lo resumo es que en una constelación lo que hacemos es ver las cosas desde el punto de vista del alma. O sea, somos capaces en una constelación, en el campo se genera como una neutralidad que te permite ver cómo todo es perfecto tal y como es. Entonces, lo que realmente te sana, entre comillas, es el cambio de perspectiva a la perspectiva del alma, a la aceptación, al asumir. ¿Y por qué asumes y aceptas? Porque ves, porque es así. O sea, comprendes todo el trasfondo que hay detrás. Y entonces, yo qué sé, por ejemplo, tienes no aguantas a tu madre porque fue súper cruel contigo y o fue una madre fría y no te cuidaba, ¿no? Y de repente haces una constelación y resulta que tu madre está totalmente atascada en un duelo que no se pudo hacer mirando a una persona que murió, ¿no?
y que a lo mejor esa persona que murió a su vez tuvo una frustración en la vida, que no pudo ser ella, tal. Entonces, claro, ves eso y dices, ¿qué voy a esperar de mi madre, no? Entonces, como que te ayuda a cambiar ese punto de vista y es el punto de vista, el cambio de tu punto de vista, lo que realmente es sana, ¿no? Sí, exacto. Por eso siempre decimos que las constelaciones te ayudan a ampliar la mirada, ¿no? O sea, y sobre todo siempre decimos, ¿no? Las frases de te veo, lo veo. Y el ver también es como, ver es como amar, ¿no? O sea, te veo, te amo. Y veo o amo cualquier situación. Efectivamente es la aceptación, pero va un paso más allá, que también es la reconciliación, ¿no? La aceptación decimos que es muy mental, ¿no? Más que aceptación es el asentimiento. Ahí siempre insisto mucho, creo que lo he repetido no sé cuántas veces, ¿no? Para mí la aceptación es como mental, ¿no? Y siempre hago este gesto de, bueno, lo acepto. Y mirar el cuerpo, ¿no? Eso es resignación, o sea, es lo que has dicho tú antes de cada vez lo voy comprendiendo más profundamente, ¿no? Entonces, en un primer nivel mental, aceptación, sí, sentir es aceptar, está claro, ¿no? Pero como que no termina de penetrar, es decir, no, realmente acepta lo que pasó, acepta este abuso, acepta este asesinato, ¿no? O sea, asúmelo, asiéntalo dentro de ti, ¿no? O Sí, asiéntelo. sí, y aquí, bueno, ponen también comprender, ¿no? Efectivamente es una comprensión profunda y es esa ampliación de la mirada y es esa tomar conciencia, ¿no? Y la conciencia va más allá, ¿no? Es como el conjunto de aceptación, asentimiento, comprensión, ¿no? Es como, es esa, lo que tú decías, ¿no? Es esa mirada desde el alma, porque tenemos esa parte, pues, desde el ego, ¿no? El ego va a estar, o el yo biográfico va a estar dolido, pues porque mi madre no ha estado, porque mi padre no ha estado, pero desde el punto de vista del alma, comprendo, integro, siento que eso ha sido necesario para que yo realice mi evolución, para que yo camine mi destino. Y, y Entonces que, se cambia ese resentimiento o lo acepto porque estoy por encima en una especie de wow, qué suerte he tenido de que me pasó esta puta. efectivamente, efectivamente, ¿no? Es esa comprensión profunda, pero claro, tienes que ir pasando por todas esas etapas, ¿no? Por la etapa de la rabia, bueno, de la no aceptación, no sé qué, hasta que realmente, y de hecho, también es una decisión interna. Eso lo hablamos mucho en constelaciones, ¿no? O sea, nosotros muchas veces nos hemos encontrado, ¿no? Hay una situación y le dices a alguien, di esta frase, ¿no? Te amo Y no puede. y no puede la persona, ¿no? Pues en ese No momento, puedo, exacto, no me da la gana. pues en ese momento que digo, vale, separa la constelación, ¿no? Antes, pues se forzaría o no sé qué, o no, el constelador intervendría. Y ahora mismo nos dicen, no, si el cliente no está preparado, no está preparado. Entonces, si tú no puedes decir te amo, yo te puedo invitar a decir, vale, te amo, te acepto, una de las cosas que ahora estoy como muy metida en ello, ¿no? Es te amo tal y como eres, ¿no? O sea, a la otra persona, por ejemplo, en parejas, ¿no? Ahora que el tema de las parejas está muy latente, ¿no? Pues el tema de las parejas, ¿no? Te amo tal y como eres. Anda, que no nos cuesta decir eso, ¿no? A una pareja, a una expareja que, por ejemplo, pueda ser el padre o la madre de tus hijos, a tus padres, ¿no? Que digas, te amo tal y como eres. Porque es realmente, es ampliar esa conciencia, abrir el corazón, porque ya no es desde el ego y la manipulación, sino que es del profundo amor, de que desde el punto de vista biográfico me has puteado, para decirlo así, pero desde el punto de vista álmico me has hecho de maestro, de espejo. Entonces, te amo tal y como eres, porque has sido mi maestro o mi maestra. Entonces, Claro, pero esto no es mental, o sea, no funciona a nivel mental. Entonces, cuando no, estás en medio de una constelación, tú puedes mentalmente tener clarísimo, sí, sí, yo voy a decir te amo tal y como eres, y cuando te toca decirlo, dices, no puedo. o lo verbalizan así y tal, y la verdad es que notas que dices, no es desde dentro. Entonces hay muchas veces,
cuando se para la constelación que comentas, no es que se paren seco, vale, ya está, lo dejamos, no. No, es que es como diciendo, por ejemplo, ¿no? Necesito tiempo para asimilarlo, ¿no? Exacto. Sí, entonces esa es esa evolución que estábamos hablando, ¿no? De constelaciones familiares a constelaciones cuánticas, donde pues el constelador deja bastante de intervenir, ¿no? Simplemente abre el campo, guía, ¿no? Acompaña, pero no genera un final feliz. Si observa que, o sea, además muchas veces ya no hay que acabar la constelación. O sea, acabar en el sentido de, ¿verdad? Que esto lo hemos visto muchas veces también, acabar en el sentido de ese final feliz, ¿no? De, ay, el ancestro o la persona está totalmente en paz. A veces no, porque a veces se necesita, simplemente lo que se hace es arrancar el proceso. Es como si una máquina estuviera parada y hicieras así, la encendieras, ¿no? Encendieras el motor. Ahora, ¿hacia dónde va a ir? Y ojo, esto es muy interesante porque a ver, se puede pensar que como lo vas a dejar a medias la constelación. No, porque fíjate, a mí me pasó una vez, una de las primeras constelaciones en las que participé y donde constelé, éramos 40 durante 2 días de esto que se hacía antes, o sea, en plan mogollón. Y, y yo fui la primera y el tío quería ventilarse, o sea, quería llegar a los 40, ¿no? Entonces era como que la cosa se iba, yo veía que estaba abriéndose otra parte y el tío dijo, no, no, aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y esa otra parte no la cerré hasta pasados 2 o 3 años, ¿no? Entonces, eso es dejarlo a medias. Aquí no se trata de hacerlo así, sino es como, tiene un movimiento y de repente ese movimiento deja de moverse. Entonces se cierra, pero se cierra con amabilidad, ¿no? Es como diciendo, vale, pues hasta aquí estoy preparada, ya más no. Exacto, porque como constelador, chequeas con el alma de esa persona hasta dónde puede asumir. Y hay veces que tiene que ser este pasito, y a veces es este pasito, y a veces es este. Dependerá de cada tema. Y es cierto que cuando se abre una constelación, a veces que se abre a través de un tema, ¿no? Siempre tienes que tener un tema para entrar en una constelación, porque es la puerta de entrada, ¿no? No abres y ya está, sino que es la puerta de entrada. Tú vienes con una pregunta, aunque sí que hay constelaciones abiertas, tú puedes, cuando ya tienes como muchas constelaciones, has hecho muchas constelaciones, puedes llegar y decir, constelación abierta, sin tema. ¿Vale? Y el campo te muestra lo más adecuado para ti hoy. ¿Vale? Pero normalmente se viene con un tema. Entonces, a veces tú abres un tema y es como que es curioso porque los ancestros están ahí esperando a que tú te des cuenta. Están ahí en plan, ¡ah! Venga, va, evoluciona, continúa, sigue con tu vida, porque en realidad es lo que decimos, ¿no? Las constelaciones amplían la mirada y el propósito de los ancestros y del campo es que tú vayas a tu vida. Entonces, muchas veces están ahí como queriendo participar, como queriendo empujarte a que vayas a tu vida. Pero entonces a veces entras por un tema, pero empiezan a abrirse, o sea, como que se genera un campo demasiado grande que a lo mejor es eso, no se puede asimilar. Entonces hay que decir, vale, no, esto ya no lo vemos ahora porque no es el momento, hacemos hasta aquí y luego ya, cuando la persona haya integrado esta parte, podrá ver la siguiente, ¿no? Y luego también, paralelamente a esta evolución de las constelaciones hacia las constelaciones cuánticas, o sea, al principio, o sea, yo cuando las primeras constelaciones en las que participé, era como muy de qué estás sintiendo y entra en lo que sientes y entra en lo que sientes a saco, ¿no? Y a veces como incluso exagerado, ¿no? Y a algunas personas, además, les gustaba como realmente escenificar mucho, como si fuera una obra teatral, eso que estaban sintiendo, ¿no? También como yo me imagino que desde una sensación de sorpresa de que estoy sintiendo esto, pues me voy a entregar a esto que estoy sintiendo y me dejo llevar por esto lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces algunas veces llegaban incluso a ser bastante histriónicas. He visto constelaciones donde gente sale gritando, se pone a correr, se tira por los suelos y cosas bastante exageradas, ¿no? Entonces con el tiempo las constelaciones han ido en ese sentido como calmándose porque se ha entendido también que eso es mucho más desde el ego, ¿no?
y no solamente en las tuyas, que ya son más cuánticas propiamente dichas, pero incluso en otras constelaciones en las que he participado, es como cada vez menos emotividad, cada vez más, y ya las cuánticas es qué sientes en el cuerpo. O sea, me pica la cara, me rasco no sé qué, entra calor aquí, ¿no? O sea, es qué sientes en el cuerpo, ni siquiera entras en la emoción. Tal cual. Luego tú que representas, sí que estás sintiendo cosas que a ti te da información, pero no es lo importante. A lo mejor a veces se dice, otras no, ¿no? No, sí. Es muy importante el estar centrado, ¿vale? El centramiento. Porque lo que se ha observado es que las personas se dejaban llevar por la emocionalidad. Entonces perdían el centramiento. O sea, se dejaban llevar por sus propias emociones. Porque les arrastraba a sus propios campos. Y entonces ahí, pues si, por ejemplo, tenías que representar un hijo y un padre y resulta que tú no tienes una mala relación y te dejas llevar y empiezas ahí, ¿no?, a sacar el odio o lo que sea, pues claro, por eso yo también he visto vídeos, lo he experimentado poco, por suerte, o no, bueno, da igual, ¿no? Pero donde vídeos de ese tipo, ¿no? Donde lo veo y incluso yo me asusto y digo, ¡ah! ¿Qué es esto? ¿No? Y no, las constelaciones cuánticas para nada, o sea, además es sobre todo ir al cuerpo, que sientes en el cuerpo para eso, para que no entre la mente y no entre la emocionalidad, para que esté uno bien centrado y desde ese centramiento, de hecho, incluso las constelaciones como más simples, menos llamativas, son las más efectivas. Eso se usa mucho en consultas muy populares, usar los clics de Famóvil. Sí, sí, eso sí. Lo que pasa que yo ahí, lo que, para mí, desde mi punto de vista, con los muñecos, que mucha gente también me pregunta si lo hago con muñecos, mi respuesta es no. ¿Por qué? Con los muñecos creo que puede ser muy interesante hacer ver a la persona la situación, ¿no? Porque cuando es una sesión individual, pues claro, solo está el cliente y el constelador, ¿no? Entonces tú puedes coger esos muñecos o objetos y decir, ah, mira, pues este es tu padre, esta es tu madre, pues mira, están así, o están así, o están así. ¿Hacia dónde ¿no? miran? ¿Hacia dónde miran? Y eso ¿No? es muy reversal. ¿Y tú dónde estás? ¿No? Lo veo muy útil para la toma de conciencia, ¿no? De hacia dónde están mirando, cómo están colocados. También he visto que puedes escoger el tipo de muñeco, pues a lo mejor vas a escoger uno más pequeño, más grande, eso también te va a dar información, ¿vale? Pero nosotros vamos un paso más allá y es que yo cuando hago una constelación individual me coloco en la energía del ancestro o del tema, igual que cuando hacemos constelaciones en grupo, y eso me da información. En cambio, el muñeco no me da información, porque el muñeco lo escoges tú o lo colocas tú, pero no te está dando información. El muñeco en sí no puede sentir la energía ¿vale? Entonces, para mí es esa la única diferencia que sí, que es muy útil para representar y para que el cliente vea en escena qué es lo que está ocurriendo, pero sí que veo necesario el conectar con la energía para ver dónde, ¿no? Sí, la diferencia con el muñeco, porque yo también he hecho con muñeco y con cojines, con muñeco es que es el que constela el que siente los diferentes muñecos, el terapeuta no. Y lo que me parece muy interesante de cómo lo haces tú es que tú te pones, tú haces de representante y de terapeuta observando eso que le está pasando al representante al mismo tiempo. Y me parece muy interesante, ¿no? Porque luego también de ahí pues vas fluctuando, ¿no? Sí, sobre todo para ver la evolución, para sentir la evolución, ¿no? de la energía, para ver hacia dónde va. Y sí, claro, efectivamente puedes utilizar el objeto. Yo también he utilizado cojines, ¿no? En plan, si representas, por ejemplo, a un bebé muerto, pues que está, porque el cliente está mirando hacia el suelo, pues coloco ahí un cojín o coloco una silla y entonces eso, el cliente siente la energía, ¿no? De lo que eso representa. Eso sí. Eso sí es muy útil, ¿no? Entonces, bueno, pues esa ha sido un poco la evolución de las constelaciones familiares a las constelaciones cuánticas. También entender que ya no son solo familiares. Cuando hablamos de constelaciones cuánticas, podemos constelar cualquier cosa.
De hecho, también están ahora las constelaciones organizacionales, bueno, ya desde hace unos cuantos años. Y es que lo mismo se aplica a las empresas o a los proyectos o a los emprendimientos. Entonces, se puede constelar la empresa, el proyecto como un ente, ¿no? Como una energía. Y cada vez va más allá. O sea, nos estamos dando cuenta, estamos observando que cada vez ampliamos más el campo. O sea, que la herramienta se puede utilizar para más cosas de las que nos pensamos. De hecho, yo considero también una gran evolución las constelaciones online. O sea, antes eran siempre físicas, ¿no? Siempre presenciales. Y ya, pues la pandemia nos ha demostrado que se pueden hacer constelaciones online y que la energía da igual, porque es lo que hablábamos antes de las vacas, ¿no? Las vacas en Estados Unidos o las vacas en Europa. Pues si tú y yo estamos así y nos ponemos a constelar, pues tú estás allí, yo estoy aquí, pero la energía es la energía. Entonces, mientras comuniques o tú veas, o incluso sin ver, porque a veces me ha pasado que estoy haciendo una constelación online y que hay algún tema de fallo de comunicación y no puedo ver a la persona no me puede ver. O sea, he vivido de todo. Pues simplemente le digo, vale, cierra los ojos, dime qué sientes. Y yo ahí, ¿no? Y yo sintiendo y sin imagen, o sea, he hecho las cosas más esperpénticas ya, ¿no? Porque realmente Sí, es a ver, energía y la energía se mueve con la intención, con el foco. Donde pongas la intención, eso es lo que se va a abrir, eso es lo que se va a desplegar. exacto. Y ahora, algo que pues como campo se está moviendo es el ir pues a aspectos más globales, ¿no? Por así decirlo, ¿no? A temas de conciencia, de la conciencia colectiva humana. Exacto. Entonces, tenemos que entender que esto es algo que tú y yo hablamos mucho, ¿no? De ir hacia la despersonalización, ¿no? O sea, a no identificarnos con el personaje, a no identificarnos con el ego. Tú lo haces con las memorias celulares, ¿no? Tú dices, cada vez que sientes algo, pues puedes hacer el ejercicio de memorias celulares y tú misma pues das las gracias porque alguien en su momento, puede ser tanto de la familia como del campo, ¿no? Porque si estamos en un lugar es por algo, ¿no? El hecho de que estemos viviendo en un país, en un lugar, en una cierta comunidad, todo está interrelacionado, o sea, todo tiene que y relacionado, exacto. Entonces, constelamos también países, sí. constelamos situaciones, ¿no? Sí, yo lo que me di cuenta, también como para ilustrar esto un poco, o sea, yo hacía los cursos presenciales antes de la pandemia y entonces un día estando en un curso, claro, daba la casualidad que había leído, o sea, dando yo el curso, ¿no? Había leído la carta de casi todos los que estaban ahí presentes, ¿no? Y la tenía más o menos en mente, ¿no? La tenía, o sea, me acordaba de ellas, ¿no? Y entonces de repente uno se pone a hablar, la otra a contestar y tal, y me di cuenta de que estaban participando todos de una misma historia. Es decir, sin realmente saberlo, simplemente por estar en un contexto de grupo donde todos estamos unidos con una misma intención de mejora y avance, en este caso un grupo de desarrollo personal que yo daba, con esa intención acuariana de futuro, de ir juntos hacia adelante, hermanados y tal, lo que se genera es una constelación de forma automática, aunque no seamos conscientes de ello. Ahí se están moviendo energías y se están sanando porque simplemente estamos aceptando al otro tal y como es en esta situación. Esa es tal cual, clave. tal cual. Es que es así, es así. Y digamos que ahora el paso que queremos dar, ¿no? Más allá, es ir o sea, la constelación de campo, o sea, que estabas diciendo, Laura, constelación de campo, por ejemplo, constelar una temática, ¿no? Pues el constelar los abusos, constelar, yo qué sé, las pérdidas de bebés, constelar. Entonces, se pueden constelar temas generales, ¿no? Y evidentemente hay una sanación personal y, por supuesto, colectiva, y no solo familiar, sino a nivel global. Estamos participando en ayudar a nivel global despejar ese dolor, esa pena, ¿no? Sí. Incluso, por ejemplo, ¿no? Fenómenos que pasan a nuestro alrededor, ¿no? Pues, por ejemplo, yo he participado en constelar la pandemia, cuando era la época de la pandemia, ¿no? Y poder agradecer, ¿no? O sea, porque eso es algo como, o sea, es súper importante, ¿no? El agradecer todo tal y como es.
Entonces, en esas constelaciones nos damos cuenta de nuevo de ese ego, ¿no? De que, esto es no sé qué, tal y cual, y hay que agradecerlo todo. Se puede constelar los incendios, por ejemplo. También he participado en ello. Se puede constelar el víctima perpetrador, ¿no? Que esto está en todas las familias, en todas las memorias, en todas las culturas, ¿no? Es algo muy recurrente. Se puede constelar, o sea, estos temas que son globales y que nos afectan, ¿no? Y entonces eso genera un impacto para todos muy positivo, porque recordemos que no es solo el hecho de que tú como cliente consteles, sino ya también como representante, estando solo en el grupo, mirando la constelación. Hay una cosa que ha introducido Brigitte, que yo no he visto a nadie introducir, pero que solo lo hace ella. Brigitte Champetier. Brigitte Champetier, y es que últimamente ha introducido también las constelaciones en paralelo. Significa que si alguien, los grupos de Brigitte son muy grandes, entonces las constelaciones son al azar, ¿no? O sea, pues no sé, si hay 200 personas para que te toque, pues bueno, si te toca es porque te tiene que tocar, ¿no? Entonces, lo que está introduciendo es que alguien, por ejemplo, introduce un tema. Vamos a imaginar que tienes un problema, no sé, voy a poner algo, ¿no? Que tú quieres constelar que tu hijo tiene TDA, ¿vale? Entonces, por déficit de atención. Exacto. Hay, por ejemplo, no sé, 6 participantes en el grupo que tienen también hijos con TDA. Pues esos participantes se pueden poner en paralelo, que significa se pueden poner en su propia casa y haciendo lo que indica Brigitte, la consteladora, con ese cliente y reciben la misma sanación que el cliente, ¿vale? O sea, para que veáis cómo la energía, o sea, yo creo que las constelaciones nos están mostrando todo este campo cuántico y de física cuántica, ¿no? De cosas que van mucho más allá de a veces de lo que podemos comprender. Se llama entrelazamiento cuántico. Tal cual es. Estamos conectados por una misma historia que forma parte de una nube colectiva de conciencia. Ahí está. Entonces, que yo no sea el cliente que lo estoy haciendo, que esto es lo siguiente que queremos comentar, ¿no? Es que con estas nuevas constelaciones que queremos hacer, queremos ir por un lado mantendremos lo que estamos haciendo hasta ahora, pero por otro lado queremos ampliar aún más la mirada, o sea, que las personas que todos entendamos que nuestras historias no son solo nuestras. Claro. Pero es que ahí nos lleva a que si entendemos esto, si entendemos que las historias vienen del pasado, de que no son personales, ¿no? De que tú puedes tomar conciencia y liberar estas historias, te das cuenta de que no eres víctima. Entonces ya deja de haber víctimas, deja de haber perpetradores, deja de haber juicio, deja de haber sanadores y justicieros. Exacto. Entonces, no hay culpa, al no juzgar, la energía se disuelve y se libera. Sí. Y eso es la sanación. O sea, es el no juicio de la situación. Es la aceptación de tal y como es. Eso es lo que sana. Sí. Es que es así. Y por eso, pues ahora lo que os proponemos en estas nuevas constelaciones que vamos a hacer es constelar las energías del momento. Porque todos estamos, o sea, bueno, te siguen a ti, me siguen a mí, los que nos estáis viendo, nos seguís o si nos veis por primera vez, mirar los vídeos que ponemos, porque lo que hablamos es de las energías del momento. Tú lo hablas desde el punto de vista astrológico y yo lo hablo desde el punto de vista de lo que yo siento, sin tener, poco a poco voy entendiendo un poquito más de astrología, pero vamos, a la que entramos en los aspectos yo me pierdo. Entonces, pero sí que noto que siento la energía del momento y yo la siento en mi cuerpo y la interpreto con las temáticas que me surgen y que surgen en mis clientes que vienen en esa semana a consulta. Entonces, hay una energía colectiva. Entonces, vamos a aprovechar esa energía colectiva para observar el tema o la energía que se mueve y hacer constelaciones sobre esos temas que hayan en ese momento. Y puede ser un tema colectivo o puede ser un aspecto astrológico del momento. Que puede ser un tema, por ejemplo, de la víctima y el perpetrador, que es el tema del mes, que por cierto vamos a hacer un live el martes que viene sobre esto y un taller el jueves 23. Así que también nos emplazamos allí. O podemos constelar de repente, pues yo qué sé, la conjunción Lilith-Venus, ¿no? O
Plutón cuando pasa a Acuario, o no sé, lo que vaya surgiendo, que vayamos considerando en el momento, que es lo que más lo que más se siente o lo que más hay que mover, la energía que más hay que mover, pues eso es lo que se constelará. Claro, es que podemos entender que nosotros, ¿no? Estamos formados, o por así, bueno, sí, no sé si sería la palabra, pero sí, ¿no? Nos ha formado nuestras historias personales, ¿no? Que son las que nosotros hemos vivido en esta vida, las historias de nuestros ancestros. Ahora voy a más allá, nuestras vidas pasadas y la configuración astrológica, o sea, de nuestra carta también, ¿no? Si hemos escogido nacer en un momento, en una ciudad, en un punto, no sé qué, es esa carta astrológica, o sea, que los astros estaban predispuestos de alguna manera para nosotros trabajar esos temas y Sí. además la configuración de los astros actual. O sea que, digamos que hay muchos aspectos y es momento de ampliar esa mirada, ¿no? De poder hacer como no ir solo a, es que cuando era pequeña me pasó no sé qué, no sé cuánto. No, es que eso resulta que también está en el transgeneracional y eso seguramente también está en una vida pasada. Claro, Y eso también está en tu carta. claro, Y pero es eso que eso está, se ve en la carta natal, tú puedes ver las historias de tus ancestros, de tus padres, tus ancestros, tus abuelos, etcétera, se ve en tu propia carta claro, natal, ¿no? Y también se ve en tu propia carta natal las historias con las que resuenas de vidas pasadas. Entonces, la información está allí, se ve, ¿no? claro. Entonces lo que estamos haciendo una vez es unir, ¿no? Estos conocimientos que ¿no? Nos ponemos al servicio del campo y pues Guiomar con sus conocimientos astrológicos nos podrá poner en contexto de la energía del momento, más lo que yo haya sentido, ¿no? Como temática, y de ahí iremos a constelar esos temas. Y eso va a ser una gran liberación, porque una de las cosas que a mí también me fascinan en constelaciones es hacer de representante, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces tú ni siquiera eres consciente de los temas que te afectan, o sea, de tus propios temas, ¿no? Que ahí es lo que estamos haciendo cuando hacemos estos lives, cuando hacemos estas charlas, cuando uno hace ese camino del autoconocimiento, es para ir observando esos patrones. Pero te vas dando cuenta a medida que vas afilando la vista, ¿no? Que vas poniendo ahí y muchas veces nos cuesta un montón, por eso vamos a un terapeuta, el terapeuta, ¿no? Nosotras, por ejemplo, también nos hacemos coterapia o coespejo, ¿no? De decir, pues si Guío me cuenta una cosa o yo le cuento otra, pues Guío me lo hace ver desde afuera, porque el de afuera lo ve mucho más claro que el que está metido dentro. Eso nos pasa a todos, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, el tema es que cuando tú haces de representante, estás representando para alguien un tema y de golpe tú sientes que ese tema también está en ti. Y esa es la magia también, ¿no? Del representar y de estas energías globales que tú a lo mejor no las sabes identificar como un tema tuyo, pero sí son un tema tuyo. Porque si Sí, estás bueno, ahí, es un tema tuyo. y lo que es flipante en las constelaciones cuando de repente cogen a alguien, a ver, tú haces de mí y fulanito hace de mi marido se llama Pepe y resulta que la que sacas de representante, su marido se llama Pepe y tiene el mismo tema. Sí. Y esas cosas pasan todo el rato y es Si hace alucinante. poco nos pasó, ¿no? Que nos salió una clienta y coincidía que escogimos de representante a un chico que se llamaba igual que el marido y también el hijo también se llamaba igual, vamos. O sea, era como, bueno, a ver, por favor, ¿dónde Sí, está la sí, sí. cámara oculta? Sí, sí, sí. Pues mira, quiero contestar esto de cómo hacer cuando no sabes día y hora de nacimiento ni conoces familia biológica. Realmente, o sea, para hacer constelación no lo necesitas, ¿no? En realidad, la información está en ti, está en tu cuerpo, está en tus células, está en tu campo. Entonces, no hace falta que tu cabecita se entere, tu cuerpo ya lo sabe, tu subconsciente ya lo sabe, ¿no? Mm, Entonces, en una constelación, por ejemplo, esta información sale, o sea, sí, sale. Pero también tú puedes hacerlo introspeccionando y conectando con lo que sientes en el cuerpo, ¿no? sí, Y entonces te dejas, o sea, dejas que lo que sientes en el cuerpo te vaya contando historias, ¿no? Esto se siente como si me pasara tal cosa, ¿no? Porque muchas veces tenemos emociones como muy
exaltadas, sobre todo si tienes energía de Escorpio en la carta, emociones muy potentes que no encajan. ¿Por qué no encaja una emoción potente? Porque está muy condicionada por historias de los ancestros y del pasado, ¿no? Entonces Sí, ahí es donde tienes una base de datos de tu pasado ancestral que es muy rica. sí, Entonces, si se cambia esa mirada, se puede aprovechar esa información, ¿no? Mm. Y efectivamente, esto es algo que preguntáis mucho, ¿no? Pues, por ejemplo, estamos haciendo tanto en constelaciones individuales como en grupales, ¿no? Pues, yo qué sé, se siente que la energía viene de un bisabuelo de no sé qué, y me decís, es que no lo conocía. Digo, claro que no. Si es que las constelaciones van hasta 7 generaciones atrás. O sea, como mucho, si tenemos suerte, hemos conocido a nuestros abuelos, con suerte. Pero incluso a veces no conoces ni a tus padres, o sea, da igual, porque tú vienes, o sea, es que hay que entender que no es que tú vengas a una constelación y digas, es que mi abuelo lo metieron en la cárcel y resulta que no sé qué, no sé cuánto. No, tú vienes, oye, resulta que estoy en este proyecto y no me funciona. O resulta que mis relaciones de pareja no funcionan porque pues o no encuentro pareja o siempre quiero dejar yo a la pareja o no acepto a la otra persona tal y como es o tengo temas con mis hijos, o temas con el trabajo, temas con la salud, o sea, se puede constelar absolutamente todo. Pero sobre todo, esa es la entrada, no ir, eso insistimos mucho, ¿no? No hacer turismo espiritual, ¿no? De, quiero constelar, no sé Me qué, toca a mi no. madre. ¿Por qué? Claro, es constelar lo que a ti, o sea, ¿para qué hacemos esto? Para que nuestra vida sea más fluida. O sea, ¿qué está haciendo? O sea, ¿qué te encuentras en tu día a día que no funciona? Pues, por ejemplo, pues me he dado cuenta de que yo, ahora por ejemplo, ¿no? Pues este verano, pues que en ciertos eventos, pues no los he conseguido disfrutar del todo. Y ahora mismo yo me pregunto, vale, ¿qué hay ahí? Que cuando hay un evento alegre, yo no pueda conectar con la máxima felicidad. Entonces, es una pregunta que yo tengo. ¿Yo qué sé con qué está relacionado? Entonces yo pues puedo ir y me lo constelo. Y resulta, pues yo qué sé, que hubo una tragedia no sé cuándo, que no tengo ni idea, que además no pasa nada, no sé ni qué es una tragedia. Simplemente hay algo que nota mucha tristeza en una celebración, por ejemplo, ¿vale? Y entonces se ve esa situación, se libera y eso hace que esa energía que está bloqueada en mí, que me lo va a indicar mi cuerpo, porque va a estar en la garganta o en el estómago o en el pecho o en la espalda, y entonces ese dolor o esa tal, ¡pum!, Mm, se va a liberar. exacto, exacto. Entonces, bueno, retomando como estábamos contando, lo que vamos a hacer es introducir las astroconstelaciones, que no es tan original, no es original nuestro, de hecho es como una moda que está empezando, ¿no? Hay gente como nosotras. De hecho, yo conocí una versión de las astroconstelaciones con nada más y nada menos que Eliseo Gallardo y Enzo Di Paola. Estuve en Mallorca o sea, constelé con ellos y hacían un ejercicio muy interesante, ¿no? Que ellos, a través de la carta de anamnesis, que es la técnica de Eliseo, él detecta los conflictos entre dos parejas de planetas, por ejemplo, y dice, pues y esos 4 planetas son los que los representantes representan esos planetas, ¿no? Es una versión de las constelaciones, astroconstelaciones, pues algo parecido, pero diferente, es lo que pretendemos hacer y vamos a Sí. empezar el viernes. Vamos a hacer No, el viernes no, el domingo 17, porque el viernes no estoy. El Bueno, domingo 17. sí. Este viernes ya tenemos constelaciones para el que quiera, si quiere constelar algún tema personal. O sea, este viernes lo vamos a hacer pues a nivel pues clientes que vengan con un tema y los representantes que hayan, ¿no? Vamos a representar las temáticas individuales y el día 17 vamos a constelar temas globales. Esa es la diferencia. O sea, que os podéis apuntar tanto para este viernes como para el domingo día 17. Y entender que, por ejemplo, bueno, también quería comentar que aquí en Holanda, que es uno de los sitios bastante más avanzados en cuanto a tema constelaciones, ¿no? Debido en Alemania y Holanda son muy punteros, ¿no? En constelaciones, pues se le está llamando constelaciones multidimensionales Mm, para introducir esa característica de que incluso tú puedes poner, y se utilizan alfombras, ¿no? Para poderte colocar en la energía. Tú puedes colocar, por ejemplo, la Tierra, pues colocar, o sea, el planeta Tierra, pues colocar los planetas, ¿no? Pues Venus, lo que sea.
puedes colocar el cielo y el infierno. Puedes colocar vidas pasadas, ¿no? O sea, y a través de colocarte en una alfombra que representa esa energía, pues tú te sitúas en esa energía, ¿no? Eso también se hace mucho también están las constelaciones chamánicas, ¿no? Donde también se introduce la rueda de la medicina y te colocas en esa energía y sientes qué te está mostrando esa energía. O sea, para que veáis cómo se está ampliando el campo de las constelaciones y se puede abordar desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos. Sí. Así que nada, si os apetece, pues ya sabéis, aquí estamos, nos contactáis y os sumáis a las constelaciones. Este viernes es constelaciones más cuánticas, familiares, y vamos a también, en nuestra publicidad lo vamos a poner así, ¿no? Constelaciones familiares cuánticas y astroconstelaciones, que será el domingo 17. Exacto. Y cualquier pregunta que tengáis, pues nos podéis contactar y estaremos encantadas de contestar. Y esperamos veros en las constelaciones. Animaros, y si alguien no ha constelado nunca, que se ponga en contacto con nosotras, puede empezar de representante. Si está la mirada, si está el interés y la intención, pues bueno, también tengo un curso disponible de introducción también para la teoría, para ver un poquito de qué va, para no ir a una constelación sin información. Entonces, la información previa, la conciencia previa también es interesante. Así que bueno, pues nada. Muchas gracias y nos vemos. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Gracias, Guío. Chao.